viendo mi pantalla? Sí, Mira, aquí desde antes de Paraguay. comenzar, Samantha, antes de ¿Cómo? comenzar voy a hacer la presentación, te voy a presentar a nuestro Claro que sí, público. Ángelo, Ya, gracias. obviamente, muchos te conocemos, pero es necesario también hacer una pequeña presentación y Por recordar también supuesto. a nuestros participantes de que pueden ir dejando sus consultas en el chat y nosotros Sí, las por podemos ir favor. leyendo. Perfecto, ya, vamos a comenzar entonces. Un pequeño resumen. Bueno, Samantha González Labrada es colega, es enfermera, graduada con mención honorífica de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea en la Escuela Militar de Enfermeras, especializada en enfermería quirúrgica por la Universidad Autónoma de México y diplomada en Administración de los Servicios de Enfermería, certificada como técnico en centrales de esterilización por Certification Board of Sterile Processing and Distribution de los Estados Unidos, diplomada en marketing por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Además, posee una amplia experiencia profesional en las áreas de enfermería asistencial, coordinación de control de infecciones, jefatura de unidad quirúrgica y central de esterilización, docente de enfermería y gerente de los servicios de enfermería en diferentes hospitales de la Ciudad de México. Dentro del área del procesamiento estéril de dispositivos médicos, tiene 20 años de experiencia desarrollando e implementando programas de educación continua a los profesionales en esterilización hospitalaria, así como estrategias de mercadotecnia en los países de América Latina, para compañías como Advanced Sterilization Product de Johnson Johnson Medical México y CAS Medical. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Profesionales en Esterilización, AMPE, y socio activo de Healthcare Sterile Processing Association en Estados Unidos. Se desempeñó como consultor de educación y asesor internacional para la Federación de Enfermería Quirúrgica de la República Mexicana. Además, colaboró como coautor en la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal para la elaboración y publicación del Consenso de Procesamiento de Endoscopio Flexible. Es conferencista nacional e internacional con temas de gerencia, prevención de infecciones y ciencias en la descontaminación. Y actualmente colabora con la Alianza Mexicana de Enfermeras Perioperatorias e imparte cursos relacionados a descontaminación de dispositivos médicos, prevención de infecciones y gestión de calidad. Y hoy en día nos está acompañando y nos va a presentar el siguiente tema: contenedores rígidos para esterilización, caja o dispositivos médicos. Adelante, Samantha. Gracias, gracias. Voy a decirles que en realidad, después de las imágenes que ustedes van a ver, creo que ustedes me van a decir si deberían de ser tratados como cajas o como dispositivos médicos. Pati y yo tuvimos una conversación justamente de ver las prácticas, pues no adecuadas que se llevan a cabo con los contenedores rígidos. Tomamos esta oportunidad de poder platicar sobre ellos, ya que los últimos 7 años y medio de mi vida estuve dedicada literalmente a entender toda la ciencia que hay detrás de los contenedores, toda la tecnología, y es lo que hoy vengo a compartir. La verdad es que hablar de contenedores es un tema mucho más extenso que lo que me pueden dar 45 minutos, 50 minutos, y lo que ya nos comimos ahorita en lo que me conectaba. Entonces, yo sé que va a dar este tema como para parte uno y parte 2. Estoy viendo que la asociación tiene después va a seguir hablando sobre contenedores, pero ciertamente hoy yo me quiero enfocarme solamente en la parte normativa para que nosotros podamos tener muy claro si son cajas o son dispositivos médicos y qué hay detrás de toda esta ciencia, ¿no? Que además es ciencia y arte, quiero decirles, parece enfermería. Ciencia y arte porque hay mucha tecnología detrás de de la fabricación de un contenedor, pero también hay mucho arte, hay muchas manos que intervienen cuando se está haciendo el terminado final de un contenedor rígido.
Entonces, bueno, cuando nosotros vemos estas imágenes, podemos entender que estos contenedores no fueron tratados como dispositivos médicos, fueron tratados como cajas, literalmente. Por eso se encuentran en esas condiciones y si bien estos contenedores ya iban a ser dados de baja, pues sí quiero decirles que es increíble que hayan llegado a este punto estos contenedores solamente por desconocimiento, ¿no? De cómo se debe de manejar un contenedor. Cuando nosotros vemos contenedores envueltos con envolturas de textiles, cuando los vemos que están siendo transportados en elementos no adecuados junto con otros materiales que no son esterilizados, pues también nos damos cuenta que siguen siendo tratados como cajas y no como dispositivos médicos. Cuando nosotros vemos una imagen como esta, en donde los instrumentos están colocados directamente sobre la base del contenedor y vemos todos estos daños internos que se han producido al contenedor y que seguramente también lo tienen los instrumentos, porque ustedes pueden ver aquí, ¿no? Desde cómo están igual con óxido los instrumentos hasta pegantes, etcétera, pues también nos damos cuenta que siguen siendo tratados como cajas y no como dispositivos médicos. Y cuando nosotros vemos un instrumental aventado de esta manera sobre una canastilla dentro de un contenedor, pues también nos damos cuenta que seguimos pensando que son cajas y que no son dispositivos médicos. Entonces, hoy vamos a hablar de estos 3 puntos. Me voy a ir un poco rápido porque el tiempo nos apremia, pero principalmente nos vamos a enfocar en el punto 1, que son los conceptos y normativas para los contenedores rígidos de esterilización. Como punto 2, vamos a revisar muy brevemente solo indicaciones de uso, solo para enfatizar algunas cosas que yo en mi experiencia fui descubriendo, en mi experiencia de uso. Y por supuesto vamos a finalizar con algunas buenas prácticas muy someramente, porque toda la presentación está mucho más cargada hacia conceptos y normativas para entender de dónde viene el que sean dispositivos médicos. Entonces, vamos a empezar con los conceptos que están definidos básicamente en el estándar ISO, en el estándar EIMI 77, que es específico para los contenedores, y en FDA, ¿no? Entonces, el estándar ISO 11607, que como todos sabemos es dedicado a los sistemas de barrera estéril, nos dice que son sistemas rígidos de barrera estéril diseñado para ser repetidamente reutilizable. Entonces, con esto yo quiero dejar muy claro que un dispositivo que un contenedor rígido para esterilización es un sistema de barrera estéril rígido. ¿Qué significa eso? Que no va a ir envuelto, que no va a llevar barreras textiles, que no lo voy a meter adentro de una bolsa, que no lo voy a meter envuelto con una funda de polipropileno. Ya es un sistema de barrera estéril. El contenedor es esa barrera estéril. No está validado ningún proceso adicional de envoltura sobre el sistema de barrera estéril. Y hay quienes me dicen, pero es que Samantha, se dañó el sistema de cierre, el mecanismo de cierre, ¿qué hago? Lo tienes que descartar. Ya no lo puedes utilizar. Ay, pero es que nosotros en mi hospital lo envolvemos, le ponemos envolvederas, le ponemos polipropileno, le ponemos tela. No lo puedes envolver. Es un sistema de barrera estéril per se y no está validado para ser envuelto. Si nos vamos al estándar EIMI 77-2013 con una actualización en 2018, lo define como un dispositivo de contención para esterilización diseñado para mantener los dispositivos médicos para esterilización, almacenamiento, transportación y presentación aséptica de los contenidos. O sea, me está diciendo todas las funciones que va a tener este dispositivo de contención para esterilizar, para almacenar, para transportar y para presentar asépticamente los contenidos. Y cuando nos vamos a la definición
que tenemos o cómo son considerados dentro de la FDA, que es la Agencia de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, organización gubernamental muy importante que regula los registros y la seguridad de un dispositivo para ser utilizado en un paciente, los clasifica como dispositivos médicos clase 2. O sea, ni siquiera clase 1. Clase 1 es de uso general, como una silla de ruedas. Pero un dispositivo médico clase 2 es igual que, por ejemplo, un indicador biológico, es igual que una máquina para esterilización, como puede ser una máquina de Steris, una máquina de ASP, una máquina hecha para esterilización de Lauken o de cualquier otra marca, está en esa misma categoría y por consiguiente son sujetos a requerimientos del FDA 510K, que es la aprobación premercadeo, que deben de tener estos dispositivos médicos para demostrar que son seguros. Entonces se les van a pedir requisitos generales y requisitos especiales. Si nosotros miramos el estándar EMI 77, que es específico para estos dispositivos de contención, nos vamos a encontrar que primeramente los llama sistemas. Y los llama sistemas porque literalmente el contenedor rígido no se utiliza solo. Se puede utilizar junto con canastillas o se debe de utilizar junto con canastillas y pueden venir incluso organizadores de instrumental. Entonces lo define como un sistema. Otra de las cosas es que especifica que estos van a ser diseñados para servir como embalaje para instrumentos y para otro tipo de dispositivos médicos antes, durante y después de la esterilización. Y esto va a mejorar la eficiencia del procedimiento quirúrgico. Ahora bien, estos organizadores de instrumental que van a ir dentro de un contenedor pueden llevar tapa y base. ¿Por qué lo menciono? Porque normalmente cuando hablamos de dispositivos de contención, pueden ser el contenedor rígido para esterilización, pero también nosotros en el hospital nos hemos dado cuenta que a veces tenemos como canastillas con tapa y son perforadas, como esta imagen, ¿no? O esa canastilla incluso puede ser de plástico, pero está perforada y tiene una tapa. Entonces, cuando se refiere precisamente a estos dispositivos de contención, me dice que estos dispositivos de contención pueden ir dentro de un contenedor rígido, reutilizable y sellado para esterilización o dentro de una envoltura de esterilización. Entonces hace como esta división en los dispositivos de contención a contenedores rígidos para esterilización o a contenedores que van a ir envueltos dentro de envolturas de esterilización. ¿Cuál es ese dispositivo de contención que va en una envoltura de esterilización? Pues ustedes los conocen, son los de plástico con tapa de plástico o pueden ser también de aluminio con tapa, pero estos sí irán envueltos con un tipo de envoltura. Ahora, el mismo estándar nos define que los contenedores rígidos reutilizables para esterilización requieren un sistema de barrera adicional, por ejemplo, filtros o válvulas. Como nosotros sabemos, los estándares EMI vienen de los Estados Unidos de Norteamérica y se convierten en normas nacionales. Entonces, por norma, un contenedor que sea fabricado en los Estados Unidos forzosamente tendrá un sistema de filtros o de válvulas para mantener la integridad del envase. Y con esto doy respuesta a una pregunta que me hacen mucho. Samantha, ¿por qué no vienen aquí con filtros integrados en la tapa? O ¿por qué no? ¿Por qué siempre requieren filtro? Porque así lo está indicando el estándar. Ahora, algo que es muy importante es que aunque nosotros los vemos como cajas, que ya estamos viendo que no son cajas, estos contenedores van a tener variabilidad en su diseño, en su mecanismo de funcionamiento y en sus materiales de construcción. Y por eso es muy importante que ustedes los conozcan a cada uno de ellos, porque no son iguales. Incluso en las instrucciones de uso van a encontrar grandes diferencias. En las indicaciones de uso también. En el diseño que tienen estos contenedores también va a haber diferencias. Entonces, siempre que ustedes vayan a tener contenedores en su hospital,
Si tienen diferentes tipos de contenedores de fabricantes diferentes, ustedes deberán de tener las instrucciones y conocer a cada uno de ellos porque van a ser diferentes, no son iguales. Pueden servir para lo mismo y a veces. ¿Por qué? Porque si dentro de sus indicaciones de uso no está hecho para determinado tipo de esterilización, tampoco entonces sirven para lo mismo. Entonces, con esto quiero quedar bien clara que si ustedes manejan diferentes tipos de contenedores, tienen que conocer de cada uno de ellos su diseño, su mecanismo de funcionamiento, sus materiales de construcción y, por supuesto, las indicaciones de uso. Una pregunta que me hacían en el pasado es, oye Samantha, ¿por qué los contenedores no son hechos de acero? ¿Por qué son hechos de aluminio? Y los contenedores son hechos de aluminio en sus partes más importantes, que es toda la base y la tapa, porque el aluminio es el mejor material termoconductor que existe. Es mucho mejor que el acero. Ustedes pueden ver en el Sistema Internacional de Unidades cómo se mide esta conducción del calor, que sería vatio sobre metro por Kelvin. Esta es la fórmula. Y nosotros podemos ver que el aluminio es mucho más termoconductivo que el acero, que la fibra de vidrio, que el latón, que la madera o que el vidrio. O sea, en pocas palabras, si yo quiero lograr el punto de la esterilización alcanzando la temperatura correcta que va a tener cada sistema de esterilización o cada equipo de esterilización, el aluminio es el mejor termoconductor. No lo es la fibra de vidrio, no lo es el acero, no lo es el plástico, no lo es el vidrio, no es el latón, no es ninguno de esos otros materiales. Entonces, por eso es que un buen contenedor va a estar construido siempre con aluminio. Va a tener algunos componentes de acero, pero esos componentes de acero van a ser, por ejemplo, el mecanismo de cierre, las asas para transportarlo. Puede ser que sea parte del retenedor, del disco retenedor del filtro, pero en general todo donde van a estar los instrumentos va a ser aluminio. Y de hecho, las canastillas internas, cuando son de aluminio, donde van en los instrumentos, también favorecen precisamente el punto de alcanzar la temperatura correcta. Pero no solamente alcanzan la temperatura correcta, también se van a enfriar mucho más rápido. Así como el aluminio conduce la temperatura para alcanzar el punto, también se va a enfriar más rápido, mucho más rápido que cualquiera de los otros materiales que no fueron buenos termoconductores. Entonces, por eso es que se prefiere el aluminio. Ahora, este aluminio va a pasar por un proceso de anodizado. En el acero inoxidable le llamamos pasivado, en el aluminio el proceso se llama anodizado porque lo que vamos a tener es una capa protectora de óxido de aluminio. Entonces, esto va a permitir que la naturaleza porosa del aluminio se cierre y eso lo haga mucho más resistente a la corrosión y lo haga mucho más duro. Ahora, no todos los contenedores de aluminio tienen el mismo proceso de anodizado. Por consiguiente, es posible que vayan ustedes a buscar en las instrucciones si el fabricante sabe que su proceso de anodizado no fue para formar una capa que pueda endurecer o repeler la corrosión de manera adecuada, seguramente ese contenedor va a tener menos vida útil y va a tener condiciones muy específicas sobre el tratamiento de ese aluminio. Y esta imagen que ustedes ven aquí es para mostrarles la mejor manera de dañar la capa de anodizado que se hizo en un contenedor. ¿Qué hicieron? Con un tornillo marcaron que este contenedor era para una cirugía mayor. Cada uno de estos rayones en donde ya dañaron la capa de espesor se van a convertir en puntos de corrosión. Entonces, nunca lo hagan. Por eso está la carita triste. Bien, si nosotros nos vamos a cada uno de los estándares que vamos a encontrar
en forma general que están dictando cómo se maneja o cómo se construyen estos contenedores rígidos. Vamos a comenzar por el ISO 11607, que sabemos que es para embalajes, para sistemas de barrera estéril, para dispositivos esterilizados terminalmente. Y con esto quiero decirles que si bien el ISO 11607 es solamente un abreboca, ¿por qué? Porque no nos va a marcar las especificaciones de construcción o diseño de un contenedor, ni las pruebas, ni nada de eso. De hecho, es bastante escueto y si ustedes pueden ver, lo único que nos pide este estándar para un contenedor rígido de esterilización es que debe tener un sistema de inviolabilidad que provea una clara indicación cuando la integridad del cierre ha sido comprometida. Entonces, ese sistema de inviolabilidad es el famoso candadito que le ponemos para demostrar que está cerrado, ¿no? Que no se ha abierto. Entonces me pide que tenga ese sistema. También me dice que el puerto de esterilización debe proveer una barrera de esterilización. Y ese puerto de esterilización son justamente los orificios que ustedes ven sobre la tapa o la base del contenedor rígido para esterilización. A través de ese puerto de esterilización es donde va a penetrar el agente esterilizante. Entonces, básicamente ahí es donde vamos a proveer una barrera de esterilización. Por eso es que lleva un filtro que es esa barrera de esterilización. Después de formar el sistema de barrera estéril, el cierre va a proporcionar una barrera a los microorganismos y vamos a ver algunas indicaciones que nos dan otros estándares de cómo debe de estar colocada esa barrera adicional. El contenedor debe ser construido para facilitar la inspección de todas sus partes. Es decir, mientras más complicado o más complicaciones tenga ese contenedor, más vericuetos, más túneles, va a ser mucho más complicado. Y lo que nosotros queremos es que ese contenedor, ese sistema de barrera estéril, se pueda inspeccionar y limpiar fácilmente. Deben de establecerse criterios de aceptación para su inspección. Esto significa que cada fabricante debe de proveer cuáles son esos criterios de inspección. Y por eso es que les comentaba, es muy complicado. Nosotros podemos dar indicaciones generales sobre los diferentes contenedores, indicaciones muy generales, pero si nosotros queremos aprender de cada contenedor, necesitaríamos revisar las instrucciones de cada fabricante para saber cuáles son las especificaciones de inspección que me está dando. Y lo mismo para su servicio de limpieza, inspección, mantenimiento, y eso tiene que estar especificado. De hecho, hace tiempo me tocó que de un hospital en Puerto Rico justamente me buscaron para decirme, oye, en el instructivo de uso de este contenedor viene cuál es su vida útil, porque yo tengo que ver cuál es su vida útil y cómo identifico que ya cumplió la vida útil ese contenedor. Y eso es algo que nosotros debemos de tener claro, porque es lo que va a permitir que ustedes puedan hacer sus requisiciones, puedan hacer sus presupuestos para el reemplazo de los contenedores y no esperar hasta que estén muy, muy mal, ¿no? Si nosotros miramos las regulaciones para los empaques que nos da la FDA, nos pide la composición del material, las especificaciones y tolerancias, las propiedades toxicológicas, incluyendo residuos, la compatibilidad del material con el proceso recomendado de esterilización y parámetros del ciclo, etcétera. Pero lo que yo quiero destacar de aquí es que al ser un dispositivo clase 2, un dispositivo médico clase 2, hay un riesgo potencial para el paciente. ¿Y cuál es el riesgo que tenemos en América Latina? En América Latina, solamente Colombia y creo que Perú están pidiendo requisitos para otorgar registro sanitario para un contenedor rígido para esterilización. El resto de los países lo tenemos como un dispositivo médico clase 1. O sea, como una silla de ruedas. Algo que tiene el riesgo potencial para un paciente y que en Estados Unidos está en clase 2, como sería un equipo esterilizador. En el resto de los países nosotros lo tenemos. Cualquiera puede entrar
de cualquier lugar. Es más, nos estamos tardando en construir uno en nuestra casa y ponerlo a utilizar, porque por lo menos en México están exentos, están exentos, ¿no? Y en todos los demás países también. Obviamente en Puerto Rico no, porque forma parte de un territorio libre asociado de los Estados Unidos y es requisito el FDA 510K. Pero bueno, esto se los comento para que tengamos todavía mucho más cuidado. ¿Cuáles son para mí las dos normativas más importantes para estos contenedores rígidos? El estándar europeo 868, parte 8, porque este estándar básicamente fue desarrollado para esterilizadores de vapor. Entonces, digamos que es como el estándar que me va a decir cómo tiene que ser el diseño, qué requisitos debe de tener el diseño de un contenedor rígido para esterilización. También adopta términos y definiciones del ISO 11607, o sea, son normas armonizadas y básicamente tiene requisitos para construcción y diseño, tanto en forma como en dimensiones, en la información que debe suministrar el fabricante y en los métodos de prueba. Si nosotros nos vamos al estándar AIMI 77, nos vamos a encontrar que este estándar fue desarrollado también para proveer requisitos al fabricante, al igual que el 868. Está pidiendo pruebas de efectividad de la esterilización y esto es porque forzosamente tiene que demostrarlas como parte del requisito 510K del FDA. Y esto tiene que ver con la penetración del agente esterilizante, pero también con la remoción del agente esterilizante y del aire dentro de ese contenedor para que se logre la esterilización. La compatibilidad del esterilizante con los diferentes dispositivos que se van a colocar dentro del contenedor, la compatibilidad con el mantenimiento de la esterilidad, cuánto tiempo, por cuánto tiempo, eh, la compatibilidad con el mismo agente esterilizante y con los instrumentos que van adentro, el tamaño máximo y la carga máxima que se puede colocar, porque uno es la carga máxima que valida el fabricante y otro es el peso máximo, ¿ok? Tenemos dos conceptos ahí, carga máxima, que es lo que va a validar el fabricante, que esto puede exceder el peso máximo permitido de acuerdo a un estándar de ergonomía o de otro tipo. Y la validación de desempeño en ciclos específicos de esterilización. De hecho, normalmente estos ciclos de esterilización se hacen en general como los hacen los hospitales, y esto es porque son los ciclos comunes en los hospitales. Entonces, no es que se está buscando que el esterilizador vaya a cambiar sus parámetros para poder cumplir los requisitos del contenedor, sino que los fabricantes de los contenedores trabajen con los ciclos habituales que normalmente se hacen en los hospitales. Entonces, vamos a revisar la norma europea 868 con algunos detalles más profundos y después el estándar AIMI 77. Entonces, lo primero que les quiero decir es que este estándar nos define que la forma o el diseño de un contenedor tiene que ser como una caja paralelepípeda. ¿Qué significa esto? Un paralelepípedo es un poliedro de 6 caras. Significa que la cara de arriba y de abajo son iguales, la cara del frente y de atrás son iguales y la cara de los lados son iguales. Y también nos marca el tamaño máximo en cuanto a longitud y ancho. El tamaño máximo debe de ser de 60 centímetros de longitud por 30 centímetros de ancho. Nosotros sabemos que hoy en día con la cirugía bariátrica esto ha tenido que cambiar. Pero si ustedes tienen un contenedor tamaño estándar, que sería el común que utilizamos para el común de los sets quirúrgicos, ustedes van a encontrar que el tamaño más largo es de 60 centímetros y el ancho es el de 30. Todas las esquinas internas deben de estar redondeadas. El acceso al interior del contenedor debe de ser a través de una tapa y la tapa se va a asegurar a la base a través de un mecanismo de bloqueo o mecanismo de cierre, que este mecanismo de cierre va a ser diferente en cada fabricante del contenedor. Ya dijimos que son diferentes.
y debe de tener un sistema de cierre a prueba de manipulaciones, que dijimos que son estos precintos de seguridad, ¿qué otra cosa? Candaditos, no sé de qué otra manera le llamen, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver aquí la base de un contenedor, podemos ver la placa de retención del filtro y también vamos a ver que todas sus esquinas van a ser redondeadas para que precisamente no acumulen polvo. En el caso de que ustedes encontraran un contenedor que no cubre con estas características, pues es un contenedor que no está hecho para un proceso de esterilización, que no es un sistema de barrera estéril. Otro de los aspectos que nos pide es que la interfaz entre la tapa y la base, o sea, esta tapa que se va a recargar sobre la base, debe estar provista de una junta o empaque, no sé cómo le llamen ustedes, pero literalmente es como un plástico que puede ser semirrígido, rígido o hueco, como los he podido ver en los diferentes fabricantes. Y esto se hace precisamente para poder proporcionar propiedades de barrera microbiana. ¿Qué significa? Que al depositarse la tapa sobre la base del contenedor, va a hacer un cierre. Es literalmente como ocurre con la licuadora. Cuando nosotros ponemos un empaque en la licuadora, nosotros hacemos que no haya fuga de los líquidos. Entonces, literalmente para eso nos ayuda. También ese contenedor debe de estar provisto de un dispositivo de transporte o manijas, que ya vamos a ver más adelante qué deben de cumplir esas asas o manijas. Y debe de ser de acuerdo a este estándar al 868, esas manijas o asas deben ser suficientemente robustas para soportar el peso del contenedor lleno sin deformación permanente mayor a 1 milímetro. Cuando nosotros nos vayamos al estándar 77, nos vamos a dar cuenta que nos está pidiendo otro tipo de cosas, no solamente decir que sea robusta y que no tenga una deformación superior a 1 milímetro. Normalmente este mecanismo de cierre y las asas son de acero inoxidable en los contenedores. ¿Por qué? Bueno, pues porque sí es mucho más resistente, ¿no? Al peso el acero inoxidable. Pero como nos podemos dar cuenta, estos mecanismos quedan por fuera, no van hacia el interior del contenedor donde van a estar los dispositivos y donde yo quiero que se alcance la temperatura. Otro aspecto es que me dice que los contenedores deben de estar diseñados y construidos para permitir el paso libre de vapor y aire cuando se apilen y carguen en el esterilizador de la manera especificada por el fabricante. Y esto es muy importante que ustedes lo revisen en las instrucciones de uso porque no todos los contenedores se pueden apilar. O sea, literalmente los contenedores siempre deben de ir sobre una base horizontal, no deben de ir de lado, ni de 3/4, ni de medio lado, nada. Siempre tienen que ir en forma horizontal colocadas sobre las parrillas de los contenedores y si pueden o no pueden apilarse, eso tiene que estar descrito y validado en las instrucciones del fabricante, de cada fabricante. También debe de estar provisto de un puerto de esterilización con una o más de sus superficies principales. O sea, ustedes van a encontrar estos puertos de esterilización, a lo mejor 2 en una tapa o 2 sobre la base del contenedor. ¿De qué va a depender? Bueno, va a depender precisamente del diseño que hizo el fabricante de acuerdo a la indicación de esterilización. Nosotros vamos a encontrar que en los contenedores que se van a utilizar en esterilizadores de peróxido de hidrógeno o de óxido de etileno, vamos a encontrar que normalmente tienen más puertos de esterilización precisamente para permitir que ingrese libremente el agente esterilizante y se retire de la misma manera. Este contenedor también debe permitir la consecución de las condiciones de esterilización especificadas con respecto a la temperatura o al tiempo del ciclo y debe permitir un secado adecuado cuando se procese en un esterilizador. Ojo, esto es súper importante. Hace años atrás, en un congreso del Foro Mundial de Esterilización, me encontré una persona diciendo que los contenedores debían de llevar una tela o un paño o algo para que se seque la humedad. Falso.
Si un contenedor está dejando agua adentro, es o porque no está alcanzando la temperatura, hay una condensación, porque no se alcanza la temperatura, hay una condensación, porque no, el tiempo de secado no es suficiente, hay una condensación porque está sobrecargado de instrumental ese contenedor, pero definitivamente ponerle trapos, ponerle telas, ponerles papeles, ponerles fundas de polipropileno, no es lo adecuado. Entonces, un contenedor debe quedar seco después del proceso de esterilización, ¿ok? Y debe de mantener las propiedades de barrera microbiana. Otro requisito de la norma europea 868 es que este contenedor rígido de tamaño completo, o sea, el full, estamos hablando, debe estar diseñado y construido para permitir que se esterilice una carga total de hasta 10 kilos en un esterilizador conforme a la norma europea 285 o 25 libras, que serían 11.3 kilos conforme al estándar EIMI 77. Entonces, si ustedes se fijan, no hay gran diferencia. Estamos hablando de 1,3 kilos de diferencia. Y vamos a ver más adelante en el estándar EIMI por qué, cómo está justificando este peso. Entonces, la diferencia entre 10 kilos y 11 kilos no es gran diferencia. Y este peso máximo con un contenedor full me lo está indicando aquí. Y otra de las cosas que, por supuesto, es como un requisito mínimo de esta norma, es que se consideran 500 ciclos como la vida útil mínima para un contenedor y 100 ciclos como mínimo para componentes específicos como ese empaque que va pegado a la tapa, que va a ser un sello con la base del contenedor. Cuando ustedes revisen cada instructivo de uso, se van a poder dar cuenta que de estos 500 ciclos, ustedes van a encontrar que el fabricante de X contenedor les va a decir 5,000 ciclos y el fabricante de otro les dirá 2,500 ciclos o 3,000 ciclos o en estas condiciones tanto. Entonces, por eso hay que revisarlos. Pero como mínimo, como vida útil, estamos hablando de 500 ciclos. Y esto se los pongo en su mente porque si ustedes hacen un presupuesto o manejan un presupuesto en sus centrales de esterilización y ustedes saben que ese contenedor se mete a esterilizar 24/7 todo el año, están hablando de que ese contenedor va a tener 365 ciclos en un año y en un año y medio ese contenedor debería de considerarse si se va a reemplazar o si todavía es apto para continuar en su vida útil. ¿Por qué? Porque ya está cumpliendo esos 500 ciclos. Esta es la información que el estándar me pide que debe ser suministrada por el fabricante, el nombre o nombre comercial y dirección del fabricante o proveedor, las especificaciones de las partes del contenedor, su forma de inspeccionarlo, mantenerlo y reemplazarlo, la vida útil del contenedor en cuanto a ciclos de uso, y estos ciclos de uso, el estándar 77 me dice que deben de ser de acuerdo al tipo de esterilización, la vida útil de la junta, el mantenimiento y los procedimientos de limpieza y cómo se debe de validar si es que se va a hacer una validación dentro del hospital. Y cuáles son las cargas máximas del contenedor que se van a utilizar para poder hacer esta validación del secado, ¿no? Creo que esta se repitió. Bueno, si el contenedor o sus componentes están hechos de diferentes materiales, no debe de haber interacción negativa, por ejemplo, corrosión por contacto entre los materiales. Y esto ustedes lo van a revisar. Miren, esta imagen es típica cuando vemos que los contenedores se colocan de lado, cuando nunca deben de ir de lado. ¿Y qué es lo que encontramos? Corrosión. ¿Por qué? Porque los están tratando como bandejas y entonces literalmente el agua o las condensaciones se están quedando aquí. Esto no debe de ocurrir. Precisamente por eso los puertos de esterilización se ponen sobre la base. Si no, se pondrían de lado en un contenedor. Se ponen sobre la base porque siempre deben de ir sobre una superficie horizontal, nunca de lado. Y en este requisito también vamos a encontrar que nos pide que el contenedor y todos sus componentes deben de resistir la esterilización con el vapor, tanto física como química, sin que tenga ningún efecto adverso. ¿Cómo voy a poder calificar ese efecto adverso? Bueno, pues ustedes aquí pueden ver, ¿no? El daño que ya sufrió este contenedor, que no fue anodizado
y que en este caso el peróxido de hidrógeno lo dañó al contenedor, dañó al dispositivo médico, ¿no? Ahora, si nos vamos al estándar EMI 77, nos vamos a poder revisar que nos está definiendo que el sistema va a constar de una base con asas de transporte y una tapa fijada a la base mediante un mecanismo de cierre y en su interior se va a colocar una cesta o bandeja para contener los instrumentos u otros artículos a esterilizar. Nos dice también que va a utilizar un sistema de filtro o válvula que se va a incorporar en la tapa o en la base y que va a actuar como barrera. Entonces, ya tenemos claro de repente por qué cuando un contenedor viene o proviene el fabricante de los Estados Unidos va a cumplir estos requisitos y un contenedor que probablemente es fabricado fuera de los Estados Unidos y no está cumpliendo el 510K, que es obligatorio para su comercialización, probablemente no venga con un sistema de filtro, ¿ok? Bien, si nosotros miramos la durabilidad, nos dice, recuerden que este estándar fue hecho para el fabricante y nos dice que los materiales de construcción no deben de deteriorarse durante su vida útil, no deben agrietarse, no deben descascarillarse, pelarse, fracturarse, tornarse quebradizos. Si ocurriera esto durante su vida útil, nosotros tendríamos que verificar si estamos siguiendo las instrucciones adecuadas. El fabricante tiene que darnos ese protocolo de inspección para que nosotros podamos identificar el final de la capacidad de uso de ese contenedor. ¿Y por qué? Porque recuerden que el estándar EMI 77 piensa en los dispositivos de contención como contenedores rígidos, pero también aquellos que traen base y tapa y que pueden ser envueltos con otro tipo de envoltura. Y ustedes los han visto, ¿no? Hay como canastillas de plástico con base y tapa que van a ser envueltas. Bueno, esos tampoco deberían agrietarse, ni descascarillarse, ni pelarse, ni fracturarse. A esos que vienen incluso, porque podemos ver contenedores que vienen compuestos con materiales de plástico y con aluminio y con acero, a eso les llaman híbridos, porque vienen compuestos con muchos diferentes tipos de materiales. Bueno, pues cada uno de esos diferentes tipos de materiales debe de ser duradero y apropiado tanto para el método de limpieza como para el método de esterilización. Entonces, ojo. Con respecto a la compatibilidad, esto es todavía mucho más importante y les voy a decir por qué. Porque el material de construcción de un contenedor no debe inhibir ni interferir con el proceso de esterilización. De hecho, les voy a decir que los contenedores, cuando vienen con colorantes, por ejemplo, hay muchos contenedores que vienen con las tapas de color, ¿no? Rojos, verdes, etcétera. Todos esos son agentes químicos que se adicionan como colorantes. Entonces, FDA verifica y tarda más en revisar esos contenedores porque están adicionando componentes químicos. Y uno de los aspectos que debe de tener un contenedor es que debe de ser biocompatible. ¿Por qué? Porque dentro de esos dispositivos de contención, si bien el contenedor no entra en contacto directo con el cuerpo del paciente, los materiales que están adentro sí pueden tomar de ese contenedor mediante migración, descamación o lixiviación. Se pueden transferir sustancias químicas o partículas tóxicas a los dispositivos que se esterilizan. Entonces, por eso es importante, yo les diría, cuando un contenedor es todo de aluminio anodizado, no trae colorantes, es un contenedor, digamos, como mucho más natural para un proceso de esterilización en donde no van a interferir o no se van a transferir agentes químicos que estén per se en la composición del material. Y por otro lado, también es muy importante entonces recordar que nosotros no queremos ponerle más agentes químicos dentro de ese contenedor porque va a estar en contacto con los instrumentos. Y a esto me refiero con los procesos de limpieza. Hay detergentes, como lo hemos podido revisar en otras participaciones que he tenido, en donde estos detergentes se pegan a los instrumentos y entonces es mucho más difícil de enjuagarlos.
Con respecto al diseño, los dispositivos de contención para usarse con estos sistemas de barrera estéril deben de colocarse adecuadamente en su configuración interna, porque lo que estamos buscando es que sean fácilmente, sirvan para el área quirúrgica, eficienticen el trabajo del área quirúrgica y cuando permiten su correcta inspección, esterilización, extracción, todo esto ayuda. Entonces, con esto quiero comentarles pues que no buscamos que una canastilla que va dentro del contenedor esté repleta de instrumentos, que incluso le pongan materiales externos adicionales. Yo, uno de los hospitales en los que pude trabajar, era muy chistoso porque siempre el jefe de esa central me decía, Samantita, Samantita, tengo este bolsillito para colocar adentro del contenedor con las pinzas que ya no se pudieron organizar en la canastilla. Y yo le decía, es que no lo podemos meter. El contenedor fue hecho como sistema con una canastilla para que se organicen, se configure adecuadamente el instrumental. No fue hecha como una caja para que le metas todo lo que le quepa y después le pongas la tapa y la cierres, porque ni va a permitir la correcta configuración, ni la inspección, ni la esterilización, ni la extracción del esterilizante, ni el cuidado de los instrumentos, ¿no? Entonces, recuerden que el principal objetivo de un dispositivo de contención es organizar, permitir la esterilización, la extracción del esterilizante y proteger el instrumental. O sea, si nosotros lo que queremos tener es así como bultos, pues ni siquiera nos deberíamos de preocupar, ¿no? Por tener más que sábanas, meterlos todos y con eso cumpliría su propósito. Para la descontaminación, básicamente el dispositivo debe de permitir la limpieza y de sus accesorios, no solo del contenedor, sino también de los accesorios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un accesorio que se colocó dentro de la bandeja del esterilizador no tiene juego, no se mueve para que pueda pasar el agua, el detergente y se pueda limpiar, no es adecuado. ¿Por qué? Porque lo que tiene que permitir es descontaminación. Y nosotros muchas veces cuando se fijan esos organizadores, no los queremos quitar y no los debemos de quitar porque si no, después no los vamos a poder colocar correctamente. Entonces, deben de permitir la descontaminación. Y el fabricante debe justamente de proveer esos accesorios reutilizables que permitan la descontaminación y que esté validado para ese fin. Con respecto a las perforaciones, también vamos a encontrar que todo el sistema va a tener diferentes perforaciones. Puede tener más perforaciones en la tapa, en la base, en la canastilla. La cantidad de perforaciones debe ser acorde al proceso de esterilización y de secado para los cuales está etiquetando ese dispositivo de contención. Permítanme un momentito, déjenme cerrar la puerta porque ya está lloviendo aquí y hay mucho ruido. Hagan sus preguntas, todos van a tener tiempo para realizarlos. Así que por favor, a través de preguntas y respuestas o por el chat. Y si se dan cuenta, estoy tratando de ir dando respuestas a preguntas para que no se tengan que repetir y queden solamente aquellas que no haya tocado yo. El apilamiento interno igual, el estándar AMI 77 lo define apilamiento interno y apilamiento externo. Y el apilamiento interno se refiere a poner dos o más capas dentro de un dispositivo de contención. ¿A qué me refiero? A que tú puedes dentro de un contenedor poner una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no sé, el número de bandejas internas que él, creo que esta foto está mal, me equivoqué porque este es un apelamiento externo, eh, el número de bandejas internas que haya validado el fabricante, ¿ok? Entonces, ¿de qué va a depender que se pueda hacer un apilamiento interno? ¿Qué cosas se van a considerar? Primero, la facilidad para retirar los artículos apilados dentro de ese dispositivo, la densidad del contenido dentro del dispositivo
que las perforaciones sean adecuadas para permitir la penetración y la evacuación del esterilizante y se corresponde la aireación, que estos se puedan mantener, estas bandejas se puedan mantener apiladas durante el transporte y algo muy importante, que el resultado sea seco. O sea, una vez más, no está permitida el agua dentro de los contenedores, ¿ok? Y esto, perdón, se tiene que validar incluso con los organizadores que pueden estar ahí dentro junto con los instrumentos. Pueden ser tapetes, pueden ser soportes dentro del dispositivo de contención. Y el apilamiento externo, pues ya se refiere básicamente a que estén apilados uno sobre otro durante el proceso de esterilización, como vemos en esta imagen, que esta imagen iba para la otra diapositiva, ¿no? Y lo que se busca es que el fabricante haya validado cuántos contenedores puedo apilar, porque no en todos los sistemas de esterilización se pueden apilar. Por ejemplo, en el caso de vapor es mucho más común que se puedan apilar, pero en los esterilizadores de gas plasma normalmente no se pueden apilar los contenedores. Entonces tenemos que mirar en cuáles sí, cuáles no y cuántos se pueden apilar. 1, 2, 3, 4, ¿cuántos? ¿Por qué? Porque no queremos que quede aire atrapado dentro de los sistemas durante el proceso de esterilización. Ya sabemos que aire atrapado no permite la esterilización. Tampoco debe de haber condensación dentro ni fuera de los sistemas de contenedores rígidos después del proceso de esterilización. Para que estos se puedan colocar en apilamiento externo, deben de estar estables y no se deben de mover tanto durante el proceso de esterilización como cuando estén afuera, ¿no? Deben retirarse fácilmente sin comprometer la barrera estéril del proceso. Vamos al peso máximo. A ver, estos estadounidenses impusieron como peso máximo al peso combinado del dispositivo de contención. Esto significa que ya lleva todo el sistema. Lleva las canastillas internas, lleva el instrumental y lleva los retenedores o lleva los organizadores internos, ¿no? Y no debe de exceder las 25 libras. Y esto mismo aplica si ustedes pusieran un dispositivo de contención con tapa. O sea, yo sé que en muchos lugares solamente agarran la canastilla, meten el instrumental y esa canastilla la envuelven. Una canastilla sin tapa no debería de ser envuelta. Una canastilla sin tapa es para colocarse adentro de un contenedor rígido de esterilización. Una canastilla con tapa sí va a poder ser envuelta con polipropileno o con algún otro sistema de barrera que sea aprobado. Pero aún con esa envoltura, esa canastilla no debería tampoco de exceder las 25 libras cuando la carga del dispositivo de contención se configura según las instrucciones del fabricante. Ahora, ¿de dónde sacan estas 25 libras? Básicamente lo sacaron de toda una revisión en donde se consideró la esterilización, o sea, que el volumen de instrumental con el peso se pudiera esterilizar, el secado con los ciclos habituales de las que vienen en las máquinas de esterilización que se usan en los hospitales. Se consideró la manipulación del contenedor y su contenido de forma repetida en las acciones que hace el personal para quitarlo, ponerlo, limpiarlo, secarlo, prepararlo para su esterilización. Durante la carga en el esterilizador, la descarga, el almacenamiento y la distribución. O sea, todos estos aspectos fueron considerados. Y obviamente en la parte del secado y de la esterilización se consideró que los ciclos comúnmente disponibles son de 20 a 30 minutos el tiempo de secado. También desde el punto de vista ergonómico se utilizó los cálculos de la ecuación del NIOSH, que es obviamente los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos sobre el levantamiento manual de peso, que arrojan límites de peso recomendados para proteger a los trabajadores de lesiones causadas por el levantamiento. Entonces, como ustedes pueden ver, esta validación del peso no fue hecha nada más porque si somos chiquitos o si somos altos o si somos latinos o si somos... No, se miraron todos los aspectos de manipulación
del procesamiento, del ciclo de procesamiento y todos esos aspectos. Y como les dije, si nosotros miramos el peso máximo en Europa, de acuerdo a la norma Europa 868, está excediendo en 1.3 kilos nada más. Entonces, con esto, yo sé que en Perú, perdón, en Perú, yo sé que en Chile es un tema que debaten entre los 7 y los 8 kilos. Y la verdad es que yo también debato sobre este tema porque entonces estamos muy por debajo, estamos hablando de 3 kilos, 4 kilos por debajo de lo que todo este estudio ha hecho, ¿no? Entonces, yo sí creo que es tiempo de considerar si están basándose en una opinión adecuada o en una evidencia adecuada y eh, que sea las mismas condiciones para otros, ¿no? Porque no podemos hacer, si ustedes me dicen, es que yo solamente tengo 7, 8 kilos para el hospital La Candelaria, pues bueno, será la referencia para el hospital La Candelaria, ¿no? Y seguramente que todo su personal mide 1,50 y entonces pesa 55 kilos y entonces tiene algún tipo de situación que no le permite levantar los brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí este tema del peso máximo tiene mucho que ver incluso con los requisitos del personal que tiene que estar en un centro de procesamiento estéril. Por mucho tiempo, y yo sé que esto es algo, pues una falencia que han tenido los centros de procesamiento estéril, es que pensamos que la gente va, se sienta y muy cómodamente está así como dicen por ahí, ¿no? Haciendo gasitas y no sé cuántas cosas. Y la realidad es que el personal que está en una central de esterilización tiene que ser un personal muy saludable en todos los aspectos y muy capaz en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque va a estar expuestos a múltiples agentes químicos y a múltiples agentes físicos y a cargas. Entonces, es todo lo contrario. El personal de central de esterilización tiene que ser un personal muy, muy saludable, ¿no? Con respecto a los filtros deben de cubrir completamente los puertos de esterilización. Y aquí voy a un tema. Por favor, esos discos retenedores del filtro no se prueban metiéndoles una hoja de papel debajo para ver si se mueve, si no se mueve, si hace sello, si no hace sello. Porque les voy a decir una cosa. Cuando nosotros tomamos eso como punto de inspección, nosotros estamos haciendo eso con la tapa volteada hacia arriba y aplicándole una fuerza con la mano. Pero si ustedes ponen un filtro, le ponen el disco retenedor del filtro, ponen la tapa encima de la base y le cierran con el mecanismo, nadie adentro va a estar dándole la vuelta a esa tapa. Nadie. No pasa nada. No se va a mover. Entonces, esto se los comento porque es una práctica que he encontrado como que consideran que es correcta. Ah, yo lo hago por afuera y si esto gira adentro, ¿va a girar del esterilizador? No, no. Entonces, el filtro, el disco retenedor del filtro tiene que estar plano, pero que va a tener un giro cuando yo ponga un material como el filtro en medio, que no va a permitir ese sello, seguramente se puede mover un poco. Entonces, por favor, esto no debe ser una práctica ni debe de ser como el, 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 la- la- el determinante para que yo tome o rechace. ¿Cuándo lo voy a rechazar? Lo voy a rechazar cuando esté todo ondulado ese disco retenedor del filtro, definitivamente lo rechazo. O cuando ya no cierra, no hace clic, lo rechazo. Pero que yo le esté metiendo hojas de papel por debajo y diga, mira, si está pasando la hoja y esta es una prueba, esa no es ninguna prueba. ¿Ok? Entonces, el filtro en su lugar debe de proporcionar ese sellado hermético y uniforme y el filtro siempre va a sobrepasar el puerto de esterilización, no queda corto, al contrario, siempre sobresale. Estos filtros y sus mecanismos de retención deben proporcionar una barrera antimicrobiana y esto se muestra con la compatibilidad del filtro. Normalmente el fabricante del filtro o bien el fabricante del contenedor rígido que provee sus filtros les va a decir, este filtro se puede utilizar en esto y en esto. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de contenedores. Y también para los filtros reutilizables, el fabricante debe especificar su vida útil. Y miren, es súper importante que lean las instrucciones de uso.
y que tengan las instrucciones de uso actualizadas, porque se van a sorprender de cómo pueden cambiar de unos meses atrás a ahora, sobre todo por los que les comento. La descontaminación avanza muy rápidamente y las instrucciones de uso se van actualizando, ¿ok? Bien, también tienen que estar documentadas las pruebas de reutilización de esos filtros reutilizables, la frecuencia de limpieza, el proceso de limpieza, el tipo de detergente, la compatibilidad y cómo registrar el número de usos, que probablemente sea el punto más complicado. ¿Y cómo lo vas a registrar si esos filtros reutilizables los pones en uno, lo pones en otro, lo pones en otro, lo pones en otro contenedor? ¿No? Entonces, ahí está la tarea. En el estándar IMI 77, si ustedes se fijan con respecto a las asas, nos dice igual, ¿no? Que no se deben de deformar, que deben de estar ubicadas de una forma que el contenedor mantenga su estabilidad, pero aquí sí nos dice que deben de estar diseñadas para soportar un mínimo de 4 veces el peso máximo recomendado del sistema de contenedores. O sea, el estándar Europa 868 me dice, bueno, se puede deformar hasta 1 milímetro. No, aquí me dice que debe de soportar el peso mínimo 4 veces el peso máximo, como mínimo, el peso máximo 4 veces del sistema de contenedores. Y la carga debe de mantenerse en el centro de gravedad, o sea, no se me va para un lado, para el otro, no debe de tener bordes afilados y debe de permitir que la apertura del contenedor y la extracción del contenido estéril se presente sin comprometer la presentación aséptica del mismo. De hecho, fíjense que hay muchos fabricantes, creo que la mayoría pone asas, sí, las pone sobre la base, pero el mecanismo de cierre lo pone sobre la tapa. Entonces, eso a veces puede ser complicado porque el mecanismo de cierre, de ahí están tomando para abrir la tapa y esos luego pueden debilitarse. Con respecto a la esterilización, pues básicamente les podría resumir todas estas letras, ¿no? Que normalmente pongo muchas letras en mis diapositivas por una simple y sencilla razón. Muchos de estos documentos no están en el idioma español, los documentos más actualizados, y yo siempre me voy sobre el documento más actualizado, que normalmente no está en español, ni en los manuales de la Organización Panamericana, ni en nada de este tipo de cosas. Entonces me gusta dárselos porque creo que compartir el conocimiento y compartir la información es la mejor manera que ustedes tengan para decir, mira, esto salió de aquí y ahí está puesto, a veces hasta literal, ¿no? En la traducción. Entonces, con respecto a la esterilización, punto muy importante, debe estar especificado este contenedor para su uso con uno o más de los procesos y ciclos de esterilización comúnmente disponibles. Debe de permitir el secado, tanto el tiempo de exposición como el secado. El fabricante debe de darnos las instrucciones escritas respecto a su ubicación, apilamiento interno, la carga de los artículos, los instrumentos que se van a esterilizar, el periodo sí, el tiempo de enfriamiento, etcétera. Si hay limitaciones en cuanto a peso, tamaño que afecten la eficacia del esterilizador, cómo debe de orientarse dentro de la cámara de la esterilización para que no vaya a limitar al proceso de esterilización, ¿no? En la validación e instrucciones de uso, miren, los hospitales no pueden validar la eficacia de un contenedor rígido para esterilización. Y se los comento nada más porque siempre salen por ahí en algún lugar, en algún país, que hicieron un protocolo para, ajá, a ver, nosotros utilizamos indicadores biológicos comercialmente disponibles y aprobados para monitorear ciclos. Nosotros no hacemos pruebas con nudos de sutura, no hacemos pruebas con los peores casos, nosotros no hacemos pruebas con los peores instrumentos, nosotros no hacemos pruebas de el sal 10 a la menos 6, o sea, nosotros no tenemos esa capacidad. Ni tampoco vamos a poder modificar los parámetros de esterilización para saber qué va a pasar, si a medio ciclo, qué va a saber. Entonces, es importante que estos contenedores vengan validados, ¿no? Si vienen de los Estados Unidos, ya sabemos que van a venir forzosamente con un registro 510K, que son las pruebas de eficacia que tuvo que someter el fabricante
respecto a cómo se tienen que hacer. Y la otra cosa es que también los fabricantes de los sistemas de barrera estéril, y vamos a poner aquí a un fabricante de polipropileno o un fabricante de bolsas de polietileno o de algún otro material, si nosotros tenemos un dispositivo de contención de tapita y base únicamente, y yo le quiero incrementar el tiempo de secado para que no vaya a haber ningún problema, en realidad nosotros podríamos estar dañando ese sistema de barrera. ¿Por qué? Porque fue diseñado para un ciclo común, con parámetros comunes con los que funcionan los esterilizadores que tenemos en los hospitales. Y uno de los puntos más importantes que me parece con los contenedores rígidos es entender muy bien para qué uso están diseñados, porque estos dispositivos de contención pueden inhibir la penetración del agente esterilizante o la eliminación del aire, y con eso se va a impedir la esterilización. Y esto es especialmente en el caso de instrumentos con lúmenes o con otras complejidades. Miren, hace un tiempo me tocó un distribuidor que me dijo, pues yo he estado haciendo pruebas con indicadores biológicos en un hospital y mis contenedores están funcionando muy bien en un sistema de baja temperatura. Y le dije, sí, pero tus contenedores, su indicación de uso es para vapor, para calor húmedo. ¿Por qué estás haciendo eso? Le dije, ¿tú crees que con un indicador biológico vendido comercialmente tú estás validando como lo hizo un fabricante? Con el peor caso, con los dispositivos más complejos, con nudos de sutura impregnados, con instrumental sucio o en condiciones donde hay presencia de tejido orgánico. Tú no estás haciendo esas pruebas. Y la otra es, ¿tú estás validando lúmenes? ¿Cómo validas lúmenes? O sea, si el contenedor fue hecho para calor húmedo, ¿por qué te atreves tú, distribuidor, empresa local, a estarlo indicando en otras cosas? ¿Por qué? Porque muchos de los dispositivos que van adentro de un contenedor tienen lúmenes. Entonces tenemos que respetar tanto las instrucciones del fabricante del esterilizador como las instrucciones del fabricante del contenedor. Y déjenme decirles que el fabricante del contenedor no solo hace pruebas, él como fabricante, sino que entrega los contenedores a los fabricantes de los esterilizadores para que ellos los validen por ciclos y de acuerdo a sus instrucciones del tipo de carga y complejidad de la carga que va a llevar. Peso máximo. Entonces, no es un tema que nosotros nos pongamos ahí, de investigadores y entonces empecemos a propagar prácticas que no han sido validadas. Justamente el gran problema que ha tenido la esterilización es que muchas de las prácticas que se han recomendado anteriormente no han podido ser basadas en evidencia y no tienen el grado de evidencia suficiente para convertirse en una guía de práctica clínica. Y esa es una de las razones, y se los comento, por las que cuando participé para realizar las guías que se pretendían hacer para el procesamiento de los endoscopios flexibles gastrointestinales, quedó en consenso, porque no había suficiente evidencia. Entonces, estamos generando la evidencia, pero si nos vamos a poner a hacer cosas en nuestros hospitales, tengamos claro que fueron experimentos en nuestros hospitales y que no necesariamente significan que es la mejor práctica o la que nosotros vamos a estar distribuyendo en los chats de WhatsApp o en cualquier otra, porque lo que hiciste en tu hospital se queda en tu hospital, no necesariamente es reproducible, ¿ok? Ahora bien, antes de que compren un contenedor, tienen que evaluarlos precisamente para saber si con los esterilizadores que ustedes tienen en su hospital, con los parámetros que maneja el ciclo, se consigue un contenedor con un interior, con unos dispositivos, instrumentos secos. ¿Ok? Si fueron compatibles con el proceso que ustedes tienen, porque esto les va a permitir saber si su esterilizador tiene que cambiarse, se tienen que modificar los parámetros, si es posible modificar los parámetros, y ustedes ya no se metieron en el tema de haber comprado contenedores que no eran factibles para. Y les voy a contar, una vez me sucedió en otro hospital, o sea, muchas anécdotas, son 7 años y medio de experiencia solo con contenedores.
en donde compraron contenedores que querían utilizar en vapor y en peróxido de hidrógeno. Pero el tema fue que por un tema de costos, decidieron comprar solamente con fondo sólido cuando tenían que comprarse con una base de fondo perforado. El tema es que tenían contenedores que eran para uso en esterilizadores de vapor, calor húmedo, y los estaban utilizando en esterilizadores de baja temperatura. Entonces, cuando se enteraron, pues ya se imaginarán el shock, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no hay un proceso de validación del fabricante para esa instrucción de uso que el hospital hizo. Entonces, si nos vamos al estándar ISO 11, al estándar ISO 17664, hay una responsabilidad compartida entre el procesador y entre el fabricante. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esta es la validación de acuerdo al estándar AMI 79, en donde cuando ustedes van a comprar contenedores, utilicen el tamaño full, utilicen una bandeja interna o el número de bandejas que van a colocar internamente, y se tiene que colocar un indicador biológico en cada una de las canastillas que se van a poner. Entonces, si yo meto 3 canastillas, a cada una de ellas le voy a poner internamente en cada esquina un indicador biológico por cada una de las canastillas que se van a validar. Y bueno, ya saben, se tienen que hacer los 3 ciclos repetidos de acuerdo a cada ciclo que se pretende validar. Si nosotros miramos las indicaciones de uso, yo lo único que les quiero pedir es revisen la conciencia, porque cuando yo revisé, por ejemplo, para mí fue una sorpresa cuando yo revisé las indicaciones de uso de Aesculap, yo me encontré que dependiendo del tamaño del contenedor, era el peso máximo que se podía colocar. Entonces, tienen que verificar. Igualmente, ¿cómo voy a contar esos ciclos si voy a usar un tipo de filtro reusable? ¿Y cuántos ciclos? ¿Por qué? Porque recuerden que a veces quienes van a visitarnos a las centrales de esterilización no necesariamente traen de repente la información aquí, no llevan su instructivo de uso, y entonces de repente nos dicen, es para 5,000 ciclos. 5,000, pero mira, aquí el instructivo de uso me está diciendo que no exceda de 2,200, ¿no? O tú me dices que puedo meter cualquier cosa en este contenedor con canastilla. Oye, pero es que aquí dice que el peso máximo es de 7 kilos o de 8 kilos. Entonces, por favor, revisen. Eso es lo que les podría decir. Igualmente, revisen las instrucciones de uso actualizadas. ¿Por qué? Porque si ustedes se van solamente con unas que tienen hace 6, 7, 8 años, seguramente ya no son, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este tipo de contenedores con esta tecnología en particular, hoy en día, miren, este es un instructivo de uso de hace un año, y hace un año estaba aquí validado hasta este tipo de modelo, este RAD100 NX flexible, pero hoy en día está validado hasta los modelos All Clear. Entonces, por favor, revisen las instrucciones de uso más actualizadas para que sepan con qué están validados. Y ya para terminar, solamente quiero decirles que para hacer unas buenas prácticas, nosotros vamos a considerar estas 3 cosas. El dispositivo médico es el que va a influenciar la elección y el diseño del sistema de barrera, porque este dispositivo médico va a tener un instructivo de uso, y entonces este dispositivo médico va a definir en qué proceso de esterilización se va a colocar, en qué tipo de ciclo, y este dispositivo médico también va a definir cuál va a ser el sistema de barrera adecuado de acuerdo a sus instrucciones de uso y el proceso que debe de seguir para su preparación. Entonces, vayamos al dispositivo médico, miremos el sistema de barrera junto con su instructivo de uso para usarlo correctamente, el sistema de barrera, y mirar en el proceso de esterilización, las instrucciones del proceso de esterilización, para que yo sepa si se puede apilar, si no se puede apilar, si cuántos contenedores pueden entrar en una máquina, no sé, NX o en una máquina 60, o sea, tenemos que mirar esos 3, no es nada más porque este es el más fácil y yo con este me acostumbré.
por favor no hagan este tipo de cosas. O sea, estos embalajes pill pouch o que se despegan, que tienen una cara transparente para ver el instrumento, no fueron hechos para meter todo un set de cirugía. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo aquí es exponiendo todo, el proceso de esterilización, la cantidad de lúmenes que se colocaron, un embalaje que no va a permitir una presentación aséptica, etcétera, etcétera, ¿no? Punciones que se pueden dar al mismo sistema de barrera. O sea, tenemos que ser conscientes que no es lo mismo poner ahí que tener algo así, en donde yo puedo inspeccionar, hacer la presentación aséptica, poder organizar y poder identificar los instrumentos, porque recordemos que al final, ¿esto a quién le llega? Le llega a la enfermera que está con los tiempos contados en un proceso quirúrgico en donde el tiempo para el paciente cuenta en todos los aspectos, para una infección, para exposición de la herida, para todo. Entonces, nosotros tenemos que colaborar desde la central de esterilización para esto. Y bueno, creo que yo esto está de más, ya lo mencioné bastante, ¿no? Con que el filtro queda perfectamente debajo, más allá de la placa retenedor del filtro y que mientras nosotros le estemos moviendo se va a mover, pero cuando tú lo coloques boca abajo en asegurado a la base del contenedor, tú no vas a hacer eso porque ya no va a haber manotas que van a estar tocándolo. Y es importante que nosotros verifiquemos siempre, por ejemplo, miren, aquí tenemos este contenedor. Este contenedor es un contenedor que yo ya daría de baja. Yo puedo ver que ya está despostillado, que todos estos materiales, si está así hacia el interior, pues todos estos van a ir a llegar a dónde? Al paciente, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos ver que la tapa aparentemente está haciendo un sello, pero si yo lo miro con detalle, me doy cuenta que si hago presión, entonces solamente baja. Así que yo les diría que más bien revisemos que el sistema, el mecanismo de cierre realmente mantenga la tapa pegada, como debe decir, sellada, porque así se llaman los contenedores, contenedores sellados, precisamente, porque a veces estas son las cosas que se nos pasan cuando nosotros estamos poniéndole atención mejor a estar moviendo la placa de retención del filtro que por adentro no se va a mover. Recordar que cuando nosotros ponemos los instrumentos abiertos, organizados, lo que estamos buscando es que haya un proceso de esterilización, penetración de la gente, remoción de la gente correcto. ¿Qué no? Por favor, no este tipo de cosas, ¿no? Esto es lamentable. Hoy en día creo que el trabajo del profesional de central de esterilización, esta presentación habla mucho de su conocimiento, ¿no? Esto tampoco. Sería mucho mejor, miren, aquí por ejemplo tenemos tres bandejas que se van a apilar, cuatro, porque aquí hay una, ¿no? Con tapa, que se van a apilar dentro de un solo contenedor rígido y esto hubiera sido mucho mejor como lo hacen pues, los fabricantes directamente de estos dispositivos. Esto mismo nosotros lo podemos hacer nosotros en los hospitales cuando tenemos todo. En conclusión, bueno, los sistemas de barrera estéril llamados contenedores rígidos son dispositivos médicos, son los únicos sistemas de barrera sustentables, proporcionan una excelente barrera, proporcionan protección a los instrumentos, son ideales para estandarizar pues todos los sets de cirugía, tienen que hacer una evaluación previa a la compra con su equipo de esterilización para que puedan garantizar que van a alcanzar los parámetros y van a tener resultados de un contenedor seco. Elijan sus contenedores leyendo las instrucciones del fabricante para ver cuáles son más simples, más sencillas y las pueden cumplir. Y por supuesto, recuerden que todo esto contribuye a un resultado más seguro para el paciente. Y bueno, con esto, perdón, me tardé un poquito más, pero voy a dejar de compartir y regreso rápidamente a las preguntas, si existe alguna.
Hay un detalle que se me pasó decirles, se los dije con aquella persona que metía bolsillitos, no se pueden meter, no se deben meter bolsas como tipo Tyvek o bolsas selladas dentro de la canastilla de un contenedor, porque no hay una validación de que se logra la esterilización. Y como les dije, nosotros no somos quien para estar validando la esterilización solamente a través de un indicador biológico que es comercial para el propósito del esterilizador, no de decirme que la carga está estéril, ¿no? Entonces, bueno, Patti, perdón, ya sé que no debía de tardarme más, pero como yo te dije, este tema da como parte una regulatoria y luego nos podemos ir a la parte dos de todo el tema sobre prácticas, ¿no? Por supuesto que vamos a querer que nos hagas la parte número 2, ¿no es cierto, Ángelo? Porque, Supuesto como que sí. siempre, Sami, excelente. Tienes muchas felicitaciones por tu ponencia y de verdad creo que nos vamos a quedar con la tarea de la parte número 2, de todas maneras. Sami, te comprometemos para agosto, Excelente. No ¿ya? me rajo como decimos los mexicanos. Exacto, exacto. Ángelo, no sé, vamos viendo con las preguntas. Yo creo que hay algunas que ya Sami las contestó Sí, durante la efectivamente. presentación. Sí, mira, bueno, la primera pregunta que salía dentro acá del chat es si el contenedor tiene alguna abolladura, cumple o no su función de esterilización. Y tú, claro, ahí lo detallaste, Samantha. Si no es muy, digamos, muy evidente, se puede seguir utilizando, se tiene que evaluar y se puede seguir utilizando el contenedor. Ya Yo es te diría, diferente si tiene una abolladura si el perfil o ¿cómo te diré? Eh, el donde se sello. va a La- colocar la la- tapa, la orilla de la base del perfil está con alguna ondulación, no sirve. ya, No sirve. Si perfecto. yo tengo una bolladura de por fuera a un lado o al otro y no está descascarado, pelado, oxidado, etcétera, tal vez lo podría utilizar. Pero si si la orilla de la base del contenedor o la orilla de la tapa se encuentran onduladas, se va, porque ya no va a ser Cero posibilidad. sellado. Ujú. Ya, Perfecto. perfecto. Súper clara la respuesta. Otra pregunta, más que nada, tiene relación a qué se refiere con anodización. Si puede explicar un poquito más Sí, el término en sí. ok, en los instrumentos de acero inoxidable se llama pasivado, ¿ok? Y lo que se va a hacer es endurecer la capa de óxido de cromo. En el proceso de anodizado del aluminio se llama anodizado y se endurece la capa de óxido de aluminio. ¿Cómo se hace esto? Básicamente se sumerge en tinas que tienen ácidos y conductividad eléctrica. Y a través de esos ácidos y conductividad eléctrica le hacen una fijación y endurecimiento al aluminio, que sería exactamente con los materiales de acero inoxidable. Nada más que el acero inoxidable tiene cromo y hierro y carbono en su composición y los contenedores de aluminio tienen aluminio en su composición. Entonces, en este endurece a través de ese baño en cítricos la capa de óxido de aluminio y se llama anodizado. Súper. Muchas Muchas gracias por gracias, la Samantha. explicación. ¿Hay Como otra consulta, pregunta? los siguiente, Patita, mira, dice, ¿algún contenedor se probó y se validó con fabricación de fibra de carbono? Es que Samantha, tú explicaste al principio. Sí, no, lo que se tomó son la conductividad térmica de los materiales. No significa si el contenedor tiene fibra de carbono, ¿ok? Sabemos que hay contenedores híbridos y ustedes los han visto. O sea, recuerden que el estándar AMI le dice dispositivo de contención a los contenedores rígidos para esterilización, pero también a toda
canastilla con tapa también lo define como dispositivo de contención. Normalmente, cuando tú tienes un contenedor combinado en materiales, le llaman híbrido. ¿Por qué? Porque puede tener diferentes tipos de materiales. Y entonces ahí lo que tendrían que verificar es que haya sido validado para el proceso de esterilización ese material, ¿ok? Pero lo que yo quise mostrar con esa diapositiva es que el aluminio es el mejor material termoconductor y por eso es que los fabricantes que usan canastillas fabricadas de aluminio favorecen o facilitan el proceso de esterilización porque se conduce más rápido la temperatura. Y hoy en día sabemos que todos los equipos de esterilización, un parámetro crítico es la temperatura, en todos. Perfecto. Ujú. Tenemos varias preguntas más. Mira, acá hay una pregunta de una chilena o un chileno que dice que podría aclarar de manera específica por qué no se debe envolver el contenedor rígido con instrumental. La pregunta parte porque lamentablemente hay instituciones hospitalarias en que sus centrales de esterilización lo tienen culturalmente establecido como una práctica para la esterilización de instrumental quirúrgico y luego presentan reclamos por condensación post-esterilización. Bueno, voy a ser muy enfática otra vez. El contenedor ya es una envoltura, ¿ok? Exacto. Entonces, fue validada esa envoltura para el contenido. No fue validado para ponerle otra envoltura a la envoltura. Entonces, no hay ninguna evidencia científica que me diga que se logra la esterilización envolviendo envoltura con otra envoltura. No es en la instrucción correcta. Y esto es como una historia, pero a mí me gusta contar siempre las historias. A partir de el brote infeccioso que hubo en endoscopios flexibles gastrointestinales en el año 2013, la FDA tuvo que sentarse con la Organización Internacional de Estándares y decir, nos hemos encontrado con que los instructivos de uso no están adecuados para que el usuario final siga esas instrucciones. Y por consiguiente, está cometiendo errores que ponen en riesgo o pueden poner en riesgo la preparación del dispositivo y para el paciente. Entonces, a partir del estándar ISO 17664 establece que hay una responsabilidad del fabricante de tener la evidencia objetiva de la instrucción que está dando en cuanto a todas las etapas del procesamiento de un dispositivo. Tal cual. Y también establece que el procesador es responsable de seguir esas instrucciones de uso. Entonces, en un tema legal, que ustedes saben que la cuerda, la cadena se rompe por el hilo más delgado, si nosotros lo tenemos establecido como una política sin que sea eso, hoy en día, porque eso ya es una evidencia y una responsabilidad legal, estamos incurriendo en una falta mayor que nos puede llevar, por lo menos aquí en mi país, nos podría llevar a una demanda y que nos puedan achacar una infección. Y si ustedes en su hospital están teniendo resultados negativos del proceso de esterilización como condensados, por tener como una política la envoltura de un contenedor rígido, porque alguien les dijo, es que si no tienes filtro, recórtalo, no. Es que si no tienes filtro, envuélvelo, no. Es que si ya se le dañaron el mecanismo de cierre, envuélvelo, no. ¿Por qué? Porque no hay ninguna evidencia científica objetiva, no hay una evidencia objetiva del fabricante para que eso se pueda realizar. No hay, es un experimento, es un experimento. Y yo les puedo decir que en el tema de los experimentos ya hacemos muchos en la central de esterilización por una gestión o por las condiciones de nuestro país probablemente, pero no hagan esas cosas, porque que en un hospital haya funcionado no significa que en el otro hospital funciona. Uno, y dos,
Acuérdense lo que está diciendo el estándar 77. Las condiciones de validación en un hospital no van a ser replicables a las de un fabricante, porque estamos trabajando con ciclos comerciales, con productos comerciales hechos para ese propósito. No estamos haciendo pruebas en lúmenes, en longitudes, no estamos poniendo penicilindros o nudos de sutura, no estamos viendo el nivel de seguridad de la esterilidad de acuerdo a una curva, o sea, no estamos utilizando el peor caso con los peores parámetros, no estamos haciendo un protocolo adecuado. Entonces, no normalicemos. Es tiempo de cambiar y por eso es que está haciendo esto Patti hoy, ¿no? Sí, así es, porque tenemos muchas cosas con los contenedores. Mira, Sami, lo otro, por mientras que el Ángelo revisa las otras preguntas, es que te quiero plantear en tu experiencia y en lo que es las indicaciones del fabricante desde mi punto de vista, porque yo tengo contenedores, me ha tocado revisar que los contenedores tienen mantenciones, porque no es que tú compres un contenedor y lo ocupas, no conoces las indicaciones según las indicaciones del fabricante. Entonces, la gente cree que es usarlos. En mi caso, yo puedo contar mi experiencia personal, yo adquirí contenedores, eh, perdón, no yo, antes que yo llegara a mi institución se adquirieron contenedores, pero no se consideró el costo de lo que significaba la mantención según la indicación del fabricante de esos contenedores. Y Mm. obviamente tuvimos problemas porque somos una institución pública y no estaban asignados los costos para esa mantención. ¿Cuál es tu experiencia en relación a eso? Eh, Ese es uno de los puntos a evaluar, Pati. Si hacemos una matriz de evaluación, que es algo que quiero hacer y compartir con ustedes, pero si hacemos una matriz de evaluación para los diferentes contenedores, yo tendría que mirar eso. Si va a haber costos de mantención y cuáles son el tipo de mantención que se le va a dar. Y te voy a decir por qué. Porque dependiendo del fabricante, tú vas a encontrar contenedores a lo que en donde en sus indicaciones de mantención, lo único que te va a pedir es lávelos con un detergente de pH neutro. Nada más. Y te va a decir, antes de usarlo, inspeccione la junta o empaque debajo de la tapa y inspeccione que la placa retenedora del filtro no esté ondulada y que el empaque o sello que lleve también ahí no se haya despegado, que no estén las orillas onduladas de la base y de la tapa y listo. Y no te va a pedir ningún otro tipo de mantención. No te va a decir que cada 3 meses tiene que venir un técnico a revisarlo. No te va a decir que va a venir a atornillarle, a ponerle, a quitarle. Nada para ti. Entonces, eso tiene que estar también considerado, porque no todos los contenedores necesitan un mantenimiento programado. El mantenimiento se lo das diariamente con el lavado y la inspección. Nada más, ¿no? Exacto, exacto. Por eso es importante, como dices tú, y sería súper interesante que en agosto, cuando veamos la segunda parte, tú nos puedas presentar esa matriz. Vamos, Claro. Ángelo. Muy bien, Pati. Hay una pregunta que no me han hecho y que me hicieron en alguna otra conferencia que tuve. ¿Qué se hace con los contenedores de aluminio cuando ya cumplieron su vida útil, cuando están dañados? Véndanlos, porque el aluminio se recicla. El aluminio es reciclable, es sustentable. ¿Ok? Así que Súper, véndanlos, sáquenles un dinero, porque los que fabrican aluminio los van a poder reciclar. súper. Ujú. Gracias. Démosle curso, Ángelo, a las otras preguntas. En la sección preguntas y respuestas hay a John. Hola, John, de Perú. Saludos.
Samantha te contestó ya la pregunta en relación a si se envolvían con manga mixta o con otra cosa. Pero yo le había hecho otra pregunta que dice, ¿cuál es el modo más adecuado en el tratamiento y control de los filtros, especialmente para hacer un seguimiento de 1000 o 5000 ciclos? Honestamente, en mi experiencia, yo he visto en algunos centros que les van poniendo con un plumón indeleble, les van poniendo una rayita, el que se la pone. Porque no hay una manera, dado que esos filtros se tienen que retirar, lavar, secar y se van con uno, con otro y con otro contenedor. O sea, no hay un control adecuado de esos filtros reusables. A mí, de forma particular, no, los que yo he visto los encuentro manchados porque ustedes saben que uno de los problemas que tenemos en los hospitales es la calidad del agua. Entonces, después de los procesos de vapor, esos filtros se van poniendo asquerosos. Y yo les voy a decir cuál es mi analogía de los filtros. Y ustedes disculpen, pero para mí los filtros de los contenedores rígidos son como los calzones, como las pantaletas. O sea, ustedes saben lo que queda en una pantaleta. Bueno, imaginen que ese filtro es donde va a penetrar el agente esterilizante, vapor, gas, como le quieran llamar, agua, óxido de etileno, peróxido de hidrógeno, va a penetrar con todas las bacterias que trae, con todos los residuos que trae y los va a dejar ahí. Pasa hacia el interior del esterilizador, se difunde, después vuelve a salir y listo. ¿Cómo queda ese filtro? ¿Quién me garantiza? Si ahorita por lo menos en Estados Unidos, no han definido el término de limpieza, no han definido cuántos microgramos de suciedad puede quedar para que quede limpieza. ¿Cómo puedo definir que que esos filtros reusables se lograron limpiar? ¿Cómo puedo definirlos? No puedo. Por eso es que yo personalmente, y lo digo sin ningún conflicto de interés, porque no estoy con ninguna casa comercial, eh, yo no confío en los filtros reusables de manera personal, por esa razón. Me cuesta mucho trabajo pensar que se pueden limpiar con las condiciones de agua que tenemos en los hospitales, que se puede controlar. Y otra de las cosas que sí es muy importante es el tema de los químicos. ¿Y si quedan residuos de detergente? ¿Y si quedan todas las partículas que llevamos en las manos con las que los manipulamos? ¿No? Porque son de otro material que va a permitir el proceso de limpieza y de esterilización. Y otra cosa que tengo también, hay filtros que traen indicadores químicos y yo siempre pregunto, ¿y? O sea, ¿le quieres incrementar los gastos a tu central de esterilización? No, pero es que yo con ese filtro vi si se usó o no se usó. Pues que no lo estás mirando desde fuera. Para eso tiene un indicador químico externo que normalmente puede venir en el precinto de seguridad o va a venir en la tarjeta de carga que se tiene que colocar por fuera del el contenedor rígido de esterilización. Entonces, yo ahí digo, ¿por qué le estás adicionando químicos? Finalmente, todo lo que pase hacia el interior va a contactar a los instrumentos o equipos médicos y eso va a contactar al paciente. Eso sí va a contactar al paciente. Entonces, mientras menos químicos pongamos, realmente yo preguntaría, ¿no puedes mejorar tus prácticas? ¿No estás haciendo una lista de chequeo? ¿No estás verificando previamente la esterilización con tu lista de chequeo quirúrgica en el quirófano a la salida del equipo de tu central? O sea, creo que eso hay que mirar. Y respondiendo a tu pregunta, Jones, que dijiste, a ver, si es un contenedor perforado que tiene base con tapa, que está diseñado especialmente para meter o en una manga o en una envoltura de polipropileno, eso te lo va a decir el fabricante de ese contenedor. Si te dice que puede ser en las dos, adelante, pero si no, no. Él tiene que darte la indicación.
Y si puede hacer una envoltura o pueden ser dos envolturas, él te debe de dar esa indicación. Pero un contenedor rígido para esterilización sellado, que es el que hemos estado hablando hoy, no se envuelve con nada. Ya es un sistema de barrera estéril por sí solo. No hay combinación de sistemas de barrera. Ningún fabricante decente lo acepta. No está validado, no hay evidencia objetiva, no lo puedes hacer. No debes hacerlo. Espero haber respondido. Gracias, Sami. Mira, desde Perú nos escribe Cloti y dice, en mi hospital aún estamos usando contenedores o bandejas de los años 80 a 90, donde le quitamos la tapa y dentro del contenedor o bandeja organizamos el instrumental envuelto con papel crepado dentro de la bandeja y luego envolvemos la bandeja con doble papel crepado o papel crepado y tela no tejida o con textil. Esto sirve como barrera y pone entre muchos signos de interrogación y por cuánto tiempo. No hay evidencia. No hay evidencia. Y acuérdense que justamente el salto que está dando los procesos de descontaminación en las centrales de esterilización es pasar de prácticas empíricas a prácticas basadas en evidencia. Y por eso es que nosotros tenemos que estar actualizando la información, porque lo que se hacía en los años 80 no se hace más en el año 2025. ¿Ok? Entonces no hay ningún sustento científico de lo que ustedes han estado haciendo. Y no quiero que me respondan como me respondían los médicos hace 20 años atrás, cuando yo empecé con esto, con esta ciencia, y me decían, es que los pacientes no se me infectan, demuéstremelo. Y yo les voy a decir algo. Desafortunadamente, la tecnovigilancia de las infecciones asociadas a la atención sanitaria es pésima, pésima, por lo menos en mi país, es pésima. O sea, no, jamás los hospitales van a decir cuántas infecciones reales tienen, porque eso es directamente proporcional a la calidad de la atención médica. Entonces, en los 80s esterilizábamos con glutaraldehído los instrumentos quirúrgicos. Ya no más. Ya hoy tenemos mucho conocimiento de eso y el día que quieran también les hablo de desinfección porque es uno de mis temas favoritos, ¿no? Entonces, ya no más. Si tú me preguntas qué evidencia tiene eso que estás haciendo, ninguno. Y evidencia es tener pruebas objetivas de ese proceso, que tú en tu hospital no vas a poder hacer porque no tienes un protocolo de la AOAC, que es el que se utiliza de pruebas esporicidas. No lo tienes. Tu hospital no va a manejar cepas tipificadas. Tu hospital no va a manejar penicilindros ni nudos de sutura para colocar los microorganismos. Tu hospital no va a manejar probablemente ni la cepa tipificada que se necesita para cada sistema de esterilización. No podemos hacer pruebas. No estamos hechos para hacer pruebas y no debemos de hacerlas. Para eso hay obligatoriedad en los fabricantes. Entonces, ese proceso que estás haciendo es una práctica empírica, sin ninguna evidencia. Exactamente. Ángelo, Y mira, hay una pregunta de Chano, que está un poquito más arribita, que dice, buenas noches, si pongo en una manga tijeras y mangos de bisturí, esto más que nada tiene relación a la protección de instrumentos con puntas más agudas, y es una práctica habitual. Y por eso me interesa esta pregunta igual. ¿Es correcto en la práctica que no tiene que ver con la envoltura del contenedor en sí, sino que la protección de instrumentos a lo mejor un poco más punzantes? Eh, sí, venden protectores de puntas perforadas, ¿ok? Y esos protectores de puntas perforadas deberían de estar validados para los procesos de esterilización. Simple. O sea, la época en la que nosotros cortábamos las ondas de latón para ponérselas en la punta y protegerlo, no.
La época en la que nosotros envolvíamos gasas en las puntas y luego poníamos una liguita para que eso no, en las garritas, no me fuera a dañar la envoltura, no. Y ahí es donde viene, ¿qué tipo de dispositivo tienes? Si tienes un dispositivo punzocortante, ¿por qué lo vas a meter en una bolsa de polipropileno? Ponlo en una bandeja dentro de un contenedor, porque tiene un riesgo. Miren, yo me quedo asombrada de que nosotros en las centrales de esterilización metemos instrumentos carísimos. Los metemos en bolsas o en telas no tejidas, cuando son instrumentos de millones de pesos, pero de millones de pesos, y los queremos meter en bolsitas. Y yo digo, chispas, si tú a tu carro lo llevas a que lo laven con shampoo y tú usas un detergente de uso general en los instrumentos y un instrumento puede costar más, yo les decía, un neuronavegador Sí. aquí en México cuesta 2,5 millones de pesos, que vienen siendo $125,000, que vienen siendo 200, que vienen siendo 125 millones de pesos en Chile. ¿Y cómo lo metes en una bolsita de plástico o en un contenedor con tapa de plástico? Cuando eso se te va a golpear, se te va a dañar. Entonces, el dispositivo médico debe de determinar si es de especialidad, si es delicado, si es de mucho uso, si es pesado, debe de determinar el tipo de barrera estéril que van a elegir. Yo no estoy a favor ni en contra de ningún sistema de barrera estéril, quiero aclararlo. Simplemente busquemos el adecuado para eso. Por eso yo les presenté, metido en una bolsa de Tyvek, todo un set de cirugía de artroscopía. O sea, ¿qué está haciendo eso ahí, no? 10 instrumentos, 11, 15, no sé cuántos había. No. El dispositivo médico nos va a marcar la pauta junto con las instrucciones del fabricante. Y hay dos comentarios que quiero comentar de lo que vi que escribieron. Dijeron, los médicos no tienen ni idea de esto. Estoy de acuerdo, pero ¿es su responsabilidad saber de esto? No, para mí no. Las enfermeras de sala de operaciones no tienen ninguna idea de esto. Y yo vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde es su responsabilidad conocer en forma general o tener el detalle? Y se los digo porque yo soy enfermera quirúrgica y la enfermería quirúrgica tiene tantas técnicas quirúrgicas que aprender, de tantas especialidades. En Estados Unidos separan si eres enfermera de sala de operaciones de adultos o de niños, de ese tamaño, ¿no? Porque el tipo de paciente va a ser diferente, el instrumental va a ser diferente, todo el cuidado perioperatorio del paciente va a ser diferente. Hay protocolos nuevos que se están instalando en salas de operaciones, con equipos quirúrgicos que se están instalando en salas de operaciones. Y además les vamos a pedir a las enfermeras quirúrgicas que tengan el conocimiento que yo, que estoy en una central de esterilización, tengo. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso es que yo siempre alego, y lo alego mucho en mi país, quiero decirles, porque aquí en mi país es muy común que las enfermeras son de todos colores. ¿Qué quiere decir? Que la enfermera que sirve en central de esterilización la van a subir a terapia intensiva o la van a meter a cuidados coronarios o la van a mandar a urgencias. Ya no. Así como los médicos se han súper especializado, las enfermeras nos hemos súper especializado. Y esterilización se está convirtiendo en una especialización. O sea, uno tiene que conocer tantas cosas desde entender conceptos de química y física básicos para poder entender por qué cada una de las cosas que utilizamos en la central de esterilización tiene ese uso. Entonces, créanme, yo pienso que el equipo quirúrgico tiene que hacer equipo con central, sí. Tiene que conocer algunas cosas que son de su responsabilidad, como saber identificar indicadores químicos que no cambiaron correctamente de color, saber identificar condensaciones, reportar cuando tenga presencia de materia orgánica, reportar cuando haya presencia de instrumentales con óxido o con residuos, reportar cualquiera de las desviaciones de los procesos y debe de comprender la relevancia de que
un personal de la central de esterilización haga una u otra recomendación para el procesamiento adecuado de ese instrumental o del uso de ese instrumental. Pero creo que somos dos áreas que debemos de trabajar en conjunto, pero no necesariamente exigirle que al personal de sala de operaciones ahora tenga que ser diestra y conocer perfectamente el proceso de esterilización. Yo les diría no y se los digo como enfermera quirúrgica. Comparto contigo, Samantha, porque yo también fui jefa del área quirúrgica y creo que pastelero a tus pasteles. Nosotros tenemos que especializarlo en lo que nos corresponde y obviamente complementarnos por la seguridad del paciente. Eso es básicamente. Angelo, ¿tenemos más preguntas para Sami? Sami, Sí, definitivamente va la segunda parte, porque Sí. veo en el chat que muchas cosas, ¿sí o no, Angelo? sí, bueno, hartas felicitaciones, agradecimientos por contestar las preguntas. Y por acá también me quedaba una específica en relación a eh, el contenedor para esterilización a plasma. ¿De qué material debe ser? El contenedor para esterilización a plasma, ¿de qué material puede ser? Del material que haya sido validado por el fabricante del esterilizador y por el fabricante del contenedor. Así de simple. Así, así mismo. Perfecto, perfecto. Aquí parece que hay otra pregunta. Dice, de Nora Falcón, los contenedores rígidos son exclusivos para instrumental quirúrgico o pinzas y no colocar otros como riñoneras. Contenedor rígido después de esterilización debe estar completamente seco y no estar mojado o presentar condensación. Y si presentara condensación, ¿cuál sería la falla? Como se los comenté en un inicio, las condensaciones dentro de un contenedor rígido pueden ser la cantidad de instrumentos, puede ser la temperatura del contenedor, perdón, la temperatura del esterilizador y la extracción del aire, ¿no? El volumen y la temperatura. Puede ser el tiempo de secado, que no fue el adecuado para el volumen de la carga que se puso dentro del contenedor, básicamente. Perfecto. Bien, no sé, Angelo, Katy, Silvia, yo creo que nos queda bastante tiempo para una segunda presentación de la Sami, porque de verdad, Sami, tú tienes una vasta experiencia en esto y creo que cada vez que te escucho, por lo menos yo, aprendo siempre algo nuevo. Qué Siempre bueno, hay Pati. algo nuevo. Entonces creo que esto amerita una segunda parte y también dejarlos cordialmente invitados para el 17 de julio. Vamos a tener otra conferencia relacionada con los sets de los instrumentos. Y vamos a tener acá también a la presidenta de la SOBEC de Brasil, que nos va a venir a exponer el 17 de julio. Pronto vamos a empezar a hacer la promoción y en agosto nos reencontramos con Samantha nuevamente con la segunda parte de los contenedores. Así que muchísimas gracias, Angelo y Katy, Silvia, por favor, sus apreciaciones y para que demos cierre a esta gran ponencia que ha hecho Samantha. Comienzo yo, cortito, por la hora. Ya todos se quieren ir a descansar. Bueno, primero agradecer a Samantha por la exposición y por el tiempo, por la preparación. Excelente. Nos llenas de mucha información, de muchas tareas, pero eso es lo que importa. Ir aprendiendo más todavía y no quedarnos con la duda.
agradecer a todos los participantes que se pudieron conectar y eso más que nada, desearles una feliz noche y un buen término de semana. Katy, adelante tú. Buenas noches a todos y un gusto haber estado con ustedes. Leí alguna de sus preguntas y espero poder responderlas en la parte 2, donde veamos con mayor detalle indicaciones de uso y veamos esta matriz de cómo poder elegir mejor un sistema de barrera estéril. ¿Ok? Bueno, pues buenas noches a todos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Oye, aprovechemos, Pati, los que están conectados todavía, de invitarlos a nuestro curso. Exacto. Estamos haciendo, como todos los años, y ahora mejorado, el curso de desinfección de alto nivel, desinfección de equipos flexibles, un tema también importante dentro del mundo de la esterilización, la desinfección de alto nivel, así que quien esté interesado, vamos a dejar en el chat también los datos y pueden también encontrarnos en @spetsoffice, donde tenemos el Instagram y en la página web también, que la dejaste recién ahí, Sí, para porque poder averiguar sobre el curso. y por a través de la página también pueden considerar el canal de YouTube, donde están las grabaciones de todos estos webinars y mucho más. Silvita, cierre usted, pues, buenas noches. Ya, bueno, agradecer a todos esta excelente presentación y que ojalá se sigan integrando a los siguientes webinars que vamos a tener durante el resto del año y también contarles que tenemos varias novedades de curso, probablemente también un curso para TENS, así que todos cordialmente invitados para que inscriban en los futuros cursos que hagamos también al personal y enfermeras que estén empezando en este tremendo tema de esterilización. Muchas gracias por participar con nosotros. Buenas noches a todos y nos vemos muy pronto. Katy está ¿Y tú lo puedes dejando, copiar sí, para que quede en el chat porque les llegó a ustedes nomás? ¿ya? Ahí están los datos de nuestra secretaria académica para poder inscribirse en el curso de reprocesamiento de endoscopios flexibles. Y lo más importante dentro de este curso, para que lo copies, Pati, en el chat, porque está ahí sí, es la finalización de este curso es presencial, donde van a poder hacer la devolución de la práctica de todo lo aprendido. Ese es Exactamente. el gran Así punto. que ya vamos a tener el 11 y el 12 de julio nuestro primer paso práctico de este congreso, les iba a decir, ya que casi es un congreso, de este curso renovado, como dijo la Katy, y que estamos felices de tener a todos estos alumnos. Los cupos son limitados porque por el tema de la simulación no podemos tener tanta gente, pero después ahí les vamos a publicar videitos y las impresiones de nuestros estudiantes. Tuvimos una excelente audiencia, Sí, así es. Y de así varios que países. Así que estamos felicitaciones a todos. muy contentos y muy buenas noches a todos. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, Adiós. chao, que estén todos muy bien. Gracias.